Así que yo te invito a que abras tu Biblia ahí en Gálatas capítulo 5. Hoy vamos a hablar del último mensaje de la serie Evangelio Transformador. Estuvimos hablando acerca del Evangelio de Mercado, estuvimos hablando del Evangelio de la Gracia, estuvimos hablando también de lo que produce el Evangelio, ¿no? Estábamos hablando de que el Evangelio, ¿no?, transforma. Entonces pareciera ser una, eh, una redundancia de llamar Evangelio transformador, porque si es Evangelio, transforma, y si no transforma, ¿será Evangelio? ¿No? Muchas veces justamente vemos ciertos titulares de evangelio, pero en donde vemos que las vidas de las personas siguen de la misma manera. Entonces la pregunta es, ¿qué evangelio estás escuchando? ¿Qué evangelio estás abrazando si no hay transformación? Porque cuando el evangelio llega a nuestras vidas, Él nos transforma. Primero, Él nos traslada de las tinieblas al reino de su amado Hijo, nos da vida nueva, nacemos de nuevo, somos bautizados por el Espíritu Santo, somos llenos de su presencia y como consecuencia comienza a transformarse nuestra mente, recibimos la mente de Cristo y a partir de cambiar nuestra manera de pensar, cambia también nuestra manera de vivir, cambian nuestras metas, cambian nuestros objetivos y sobre todo entendemos el propósito de Dios para nuestras vidas. Amén. El título del mensaje de hoy se llama Evangelio de la Libertad o Hijos de la Libertad y dice Gálatas capítulo 5 versículo 1. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. En este Evangelio de la Libertad vemos el contexto de esta carta de Gálatas, que es precioso poder leerla completa para poder entender el contexto, a quién fue destinada, por qué Pablo escribió esto. Es precioso esto. Gálatas es la primera carta que el apóstol Pablo va a escribir.
y el contexto en el que se escribió la carta de Gálatas es justamente Hechos capítulo 15, luego del concilio de Jerusalén. Va a decir el apóstol Pablo aquí en Gálatas capítulo 2 que él en 2 oportunidades fue a Jerusalén. En una primera oportunidad él va y la gente no entendía mucho de cómo que ahora asolaba, de que perseguía a los que predicaban el evangelio, ahora predica la misma fe, no entendía. Entonces el Espíritu lo lleva a Arabia, y ahí está en el desierto 14 años. Luego de esos 14 años, él regresa justamente a Jerusalén y ahí comienza a conversar con los apóstoles, con Pedro, con Jacobo, el hermano del Señor, comienza a dialogar y él dice que los que tenían justamente alta reputación en la sociedad, en la familia de la fe, no le habían enseñado nada nuevo. Y la pregunta es, ¿por qué no le habían enseñado nada nuevo? Porque él en esos 14 años había estado con Cristo mismo y había conocido el evangelio por revelación del Señor. Cuando usted va a 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante, cuando habla de la cena del Señor, Pablo no estuvo con los 12 justamente cuando Jesús estuvo en su última cena. Pero en cambio el apóstol Pablo aprendió esto por revelación del Señor. Quiero decirte algo más. Nadie puede conocer el evangelio, nadie puede conocer a Cristo si no es por revelación. El conocimiento intelectual de las escrituras o de la historia religiosa de Cristo no te hace ni hijo de Dios ni conocedor del evangelio, porque el evangelio se conoce únicamente por revelación. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice justamente aquí en la carta de Gálatas capítulo 2 versículo 15 que cuando le plació a Dios, luego de él haber estado andando fuera de la vida de Dios, fuera de la vida del Señor, no es que nadie vino y le enseñó a él, sino que el Cristo mismo se le apareció cuando a Dios le plació revelar a su Hijo en mí. Es interesante esto, porque aquellos que han abrazado a Cristo, aquellos que han recibido vida de parte del Señor por medio de la obra de Cristo dentro suyo, ya no viven de cualquier manera, porque ahora tienen una vida dentro suyo, que es la vida de Cristo. Y Él los guía, y Él los direcciona. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, Él nos lleva a experimentar una libertad. Es la libertad de la cruz, es la libertad que nos entrega Cristo. Esta libertad preciosa es algo que es conquistada por la obra de la cruz, pero tiene que ser notificada a nuestra alma, a nuestra mente intelectual humana, tiene que ser notificada. Y por eso el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, va a escribir esta carta. Esta carta para que aquellos que han sido creyentes, que han abrazado el evangelio, no se queden enredados en la religiosidad en la que él estuvo antes, porque él venía de la religión del judaísmo. Él conocía la Torá, la ley, los profetas, pero ningún tipo de ley judaica lo pudo salvar a él, sino que él comprendió que la ley tenía un objetivo, tenía un propósito, pero que ese propósito finalizaba cuando venía el mediador de un nuevo pacto, que es Jesucristo. Entonces, cuando vino Cristo, él descubrió en Jesucristo una libertad que la ley no le podía dar. Por eso, cuando viene Cristo, lo que hace el apóstol Pablo es experimentar algo que él comienza a escribir ahora. Algo que él comienza a escribir. ¿Por qué? Porque de repente cuando se convertían los judíos, producto de la predicación del evangelio, no había ningún problema. Porque ellos aceptaban a Cristo, pero no abandonaban su religión, ni las leyes que se le habían dado anteriormente. Pero cuando el evangelio comenzó a correr entre los gentiles que no venían del judaísmo, ellos no tenían la experiencia legal que tenían los judíos.
por eso empezó a haber un conflicto. ¿Cómo puede ser que aquellos se circuncidan y estos no se circuncidan? ¿Cómo puede ser que que están predicando el evangelio le dicen a los gentiles que se tienen que circuncidar? Y ellos querían que el judaísmo que ellos habían enseñado, aprendido durante tantos años, también comience a correr ahora entre los gentiles. Entonces, toda la enseñanza, toda la práctica, toda lo que habían aprendido allá, querían que se siga acá. Pero el apóstol Pablo dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Cuál era el yugo que el apóstol Pablo está hablando aquí? El yugo de la esclavitud era el yugo de la ley mosaica. Por eso vamos a ver acá que el apóstol Pablo lo que va a hacer es va a hablar de Abraham. ¿Abraham fue judío? No. Abraham era de Ur de los Caldeos. Abraham era un babilónico. Abraham fue escogido por Dios. Y si bien Dios le dio mandato a él de circuncidar a su hijo, nunca lo salvó Dios a Abraham por el acto de la circuncisión, sino que, como dice ahí en el versículo 5, perdón, un poquitito más adelante, a ver. Capítulo 3 de Gálatas 3:6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. En el versículo anterior, en el 4 y 5, dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace las maravillas entre vosotros, ¿lo hace por la obra de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Una de las cosas que el apóstol Pablo va a hacer alto enfoque es justamente a no traer el pasado al presente, el no traer el legalismo mosaico ahora a la nueva vida en Cristo. Primero, porque justamente la obediencia a la ley implicaba que si uno desobedecía en un punto la ley, uno era completamente descalificado. Si uno piensa que uno es salvado por la obediencia a esta ley, uno lo que hace es rechazar la cruz de Jesucristo. Por eso, justamente, dice en Gálatas 5, versículo 2 en adelante, he aquí yo, Pablo, os digo, si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Por eso el apóstol Pablo plantea literalmente diciendo, permanezcan firmes en la libertad. ¿Quién te dio la libertad hoy? Según las escrituras, ¿quién te dio la libertad? ¿Quién? Cristo. Muy bien, muy bien. ¿Por medio de qué te la dio? Tienen miedo. ¿Cuántos libres hay? ¿Por medio de? Por medio del Espíritu Santo, ¿sí?
Por medio de la fe, exactamente. El Espíritu Santo pone en nosotros la fe, ¿no? Entonces, nos da la libertad Cristo por medio de la obra de la cruz. Él clavó el acta de los decretos que estaban en nuestra contra y nosotros tomamos, nos apropiamos de esa libertad por medio de la fe. Una fe que genéticamente es la misma que tuvo Abraham, quien fue justificado por medio de esa fe. ¿Estás viviendo como alguien liberado o seguís tratando de ganar la bendición y el favor de Dios? Hay gente que vive con la cabeza agacha, con culpa, vive atado a la amargura, a la depresión, vive atado al miedo, pero no está hablando de un miedo, estamos hablando de un miedo que es espiritual, producto de que no se abraza la fe en Cristo. Estamos hablando de cualquier miedo. Estamos hablando de un miedo que es desconfiar de Dios. Y si bien todos luchamos en algún momento con alguna duda, necesitamos ir al Señor, a dialogar con Él, y que esa fe que he recibido de manera sobrenatural sea notificada a mi alma, sea notificado, porque yo no puedo cantar que soy libre en Cristo y no estar experimentándolo. Estaría cayendo en la falacia que mencionó justamente Betiana hoy, esa falacia de vivir lo espiritual por un lado y lo práctico, lo material por otro, ¿no? Y de repente, no, yo soy un hombre súper espiritual, una vida súper en el espíritu, pero en la práctica no lo puedo bajar, no lo puedo vivir, no lo puedo experimentar. Entonces, ¿qué pasa? Que vivimos en un mundo de las ideas, ¿no? Que no lo podemos practicar. Y eso no debe ser así para un hijo de Dios. Un hijo de Dios tiene que experimentar todo lo que cree. Por la fe, justamente, Dios nos lleva a actuar, Dios nos lleva a vivir, Dios nos lleva a manifestar. Si estás en este lugar, quiero decirte que por la gracia del Señor, si tú eres un hijo de Dios, tú eres libre por la cruz de Jesucristo. Amén. Y si hay alguna lucha, alguna esclavitud en algo, en el nombre de Jesús, que en esta noche tú puedas experimentar esa libertad, que se rompa toda cadena, que se quebrante toda obra de las tinieblas y se establezca la verdad de Jesucristo en tu espíritu, en tu alma, en tu cuerpo y en todas las áreas de tu vida. Amén. ¿Saben qué? Cuando uno vive bajo el concepto de la ley, del legalismo, que justamente es una forma de evangelio en donde muchas veces en ciertas religiones es muy practicada, ¿no? De repente te dicen, tenés que creer en Jesucristo, pero necesitas ciertos sacramentos que son como medios de la gracia para que vos seas salvado. No alcanza con Cristo. No, Cristo no alcanza solo para salvarte. Necesitas cumplir ciertos reglamentos para ser salvado. Y quiero decirte que eso es una religión legalista. El legalismo te va a poner leyes. Y no estamos hablando de que cuando en la gracia del Señor Dios te dice, no, a vivir como vos quieras, porque justamente el apóstol Pablo va a aclarar más adelante sobre eso. Pero no pienses que ciertas leyes van a hacer de que vos tengas algún privilegio o que Dios se mueva de cierta manera. Porque, ¿sabes qué? El legalismo nos va a inculcar a nosotros la idea de querer controlar el obrar de Dios. La idea de poder controlarlo a Dios, de cómo Dios obre y opere. Pero en cambio, cuando nosotros abrazamos a Cristo, Él nos da una fe que justamente lo que hace no es buscar controlar a Dios, sino lo que busca es que Dios me controle a mí. La fe lo que hace es activar la vida de Dios en mí y por eso se practica en amor.
Dios comienza a gobernar mi vida. De eso se trata el Evangelio. No que yo lo controle a Dios, no, sino que ahora Dios me controla a mí. Y como Dios me controla, como Dios me gobierna, empiezo a vivir una aventura que no estaba en mis planes. Dios comienza a sorprenderte. Dios comienza a traerte cuestiones que no tenías en tus planes. Pero en medio de todo eso, porque a veces con sus planes Dios es muy creativo, ¿no? De repente cuando yo le estoy hablando de sorpresas, usted piensa que Dios te sorprenda con una bendición, que Dios te sorprenda con, no sé, con algún aumento de sueldo, que Dios te sorprenda. No, no, yo cuando te digo que Dios te sorprenda, muchas veces Dios te puede sorprender mandándote un Goliat. Dios te puede sorprender mandándote un problema. Y vos me dirás, pero pastor, ¿cómo puede decir eso? ¿Cómo puede decir que Dios te va a sorprender mandándote un problema? Es que sí, porque si Dios no te manda un problema, ¿cómo vos pensás que lo que escuchábamos el domingo pasado, cómo vas a pensar de que tu fe va a ser ejercitada? ¿Cómo pensás que tu fe va a ser probada y va a ser estirada? ¿Cómo pensás que tu fe, más preciosa que el oro, va a ser promocionada? Por eso a veces Dios nos bendice de una manera que para nosotros muchas veces no es bendición. Tal vez hay gente que justo sembró y está esperando que las raíces penetren un poco la tierra y dice, me vino la lluvia y me va a ahogar la semilla. Pero ¿saben qué? Para Dios no hay nada que lo sorprenda y siempre lo que Él hace para aquellos que creen y que aman a Dios siempre es para bendición. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces a Dios le place algunas veces mandarte un alto problemón. A Dios le place mandarte una alta dificultad. O sea, ay Dios, no te pase conmigo. Yo estoy re contento, Dios, ¿no? Pero a Dios le gusta, ¿no? Verte crecer, verte avanzar, verte lograr los planes que Dios tiene para tu vida. Entonces, no te enfoques en tu contexto, sino enfócate en la vida que se te fue otorgada, en la libertad que se te fue otorgada, porque no vas a enfrentar un problema como un esclavo. Un esclavo cuando ve un problema agacha la cabeza y obedece y el problema lo empieza a controlar. Pero una persona que es libre dice, no, este problema a mí no me puede vencer. Si Dios es más grande y está en mí, mayor es el que está en mí que el que está en contra. Entonces cuando ves el problema decís, gracias Dios, me estás entrenando para ser un licenciado en resolución de problemas. Voy a crecer, voy a avanzar, voy a conquistar, voy a lograr todo lo que tú me has planificado. Y este problema es solamente un escalón para seguir creciendo a la estatura de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale un aplauso al Señor. Cuando uno tiene una mentalidad de libre y no una mentalidad legalista de esclavo, uno sirve a Dios de manera diferente. Porque el que tiene una mentalidad libre sirve a Dios por amor, sirve a Dios por placer. Aun cuando tiene que hacer sacrificios, lo hace sonriente y feliz. Ahora, cuando una persona tiene una mentalidad legalista, sirve a Dios por obligación. No, lo que pasa es que estoy acá porque, bueno, no hay otro que lo pudiera hacer, ¿no? Tiene una cara que, viste, manifiesta que está viviendo un evangelio legalista. Está viviendo un evangelio en donde no disfruta lo que hace. Y si puedo pasar la copa, la vivo pasando, la vivo esquivando, ¿no? No es una oración de alguien que está, no, sí, Señor, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Y de repente cuando hay algo difícil, Señor, si puede pasarme esta copa, pero hágase tu voluntad. No, Señor, si
no te pido que se haga tu voluntad, te pido que esquives la copa, esquives la copa, esquives la copa. Y no se puede crecer así. Pero tampoco podemos pedir que crezca algo que no tiene vida. Porque cuando Cristo está dentro nuestro, esa vida pide todo el tiempo pista. Pide todo el tiempo pista para despegar, pista para crecer, pista para aterrizar, pista para avanzar. Por eso el evangelio legalista lo que me va a hacer es a vivir amargado, porque todo lo tengo que hacer por obligación. Lo tengo que hacer por ley, y sí. ¿Y por qué lavar los platos? ¿Y por qué lo tengo que hacer? ¿Y por qué tengo que lavar el piso? ¿Y por qué lo tengo que hacer? ¿Y por qué tengo que? ¿Y por qué lo tengo que hacer? Si bien hay cuestiones que son responsabilidad personal, hay cuestiones que pueden ser responsabilidad familiar, hay cuestiones que pueden ser responsabilidad corporativa cuando hablamos del ser familia como iglesia en Cristo Jesús, hay responsabilidades que son laborales y no nos quita la responsabilidad personal que cada uno tiene que cumplir en cada área, pero eso no quita de que vos lo hagas por amor. Ahora, si vos hoy tuvieras que cerrar tus ojos un ratito y preguntarte, ¿qué cosas estás haciendo por amor? ¿Qué cosas estás haciendo solo por obligación? Después de peluquear, ¿con cuántas cosas te quedas? No me lo digas a mí, no me lo digas a mí. Solamente decírtelo a vos y decírselo al Señor. Ahora, de esas cosas que haces por obligación, ¿es algo que el espíritu que está dentro tuyo te lo está pidiendo que lo hagas? ¿O solamente hay un contexto que te dice tenés que hacerlo? Porque lo que el espíritu te pide, si no hay placer, es porque Dios te está llamando a morir a la carne. Ahora, si hay un contexto que te pide algo que el espíritu no te está pidiendo, vos estás en un terreno complicado. Estás haciendo algo que Dios no te llamó a hacer. Y lo que Dios está queriendo es que vuelvas en sí y que te conectes con la esencia que Dios te ha dado y que vivas en el espíritu. Y que dejes cargar mochila que no tenés que cargar. ¿No? Es como cuando alguien dice, ay, pero yo quiero ir a pastorear, pero Dios te dio un llamado, Dios te dijo que lo hagas. O sea, tenés que hacerlo porque el Espíritu te lo manda. No, no, lo que pasa es que a mí me encanta. Pero Dios no te llamó. Eso es la cuestión de tiempo, nomás para que te vuelvas para que te frustres. Porque el ministerio es para gente llamada. De otra manera no puedes estar. Tampoco eso quiere decir que no tengas llamado, simplemente que te conectes con la esencia del llamado que Dios te ha dado y que vivas lo que Dios te llamó a hacer. No hagas otra cosa. Sé fiel a la vida del Espíritu. Cuando hablamos del Evangelio de la Libertad, Dios nos hace consciente, en primer lugar, de que lo que nosotros recibimos de parte de Dios es mérito de Cristo. Estamos tan acostumbrados a la recompensa que nos dan los hombres, que todo tiene que ver con que lo que yo hago y dejo de hacer, que nos cuesta recibir lo que por gracia el Padre Dios nos da a nosotros a través de Jesucristo. Y que tal cosa no la recibimos por mérito nuestro. ¿Qué nos merecíamos a los ojos de la ley de Dios? El infierno. Destituidos de la gloria de Dios, como dice Pablo en Romanos. Merecíamos un castigo eterno. Pero por los méritos de Cristo se nos fue otorgada gracia, perdón, reconciliación, justificación. Se nos fue dada oportunidad de vida, se nos fue dado, pero no por tus méritos ni por los míos, sino por los méritos de Cristo. Aquí se quebranta toda meritocracia. Ahora, el mismo apóstol Pablo dice en Gálatas
de que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Teniendo en cuenta de que nuestras acciones tienen consecuencias. Ahora, cuando nosotros vivimos por el Espíritu y lo que hacemos tiene que ver con lo que el Espíritu nos habló, lo que el Espíritu quiere que hagamos, si bien la recompensa la recibo yo, ¿de quién es el verdadero mérito? Del Espíritu. Pero ¿qué pasa? Tenemos la tendencia al burro que le llevó a Jesús a la entrada de Jerusalén, a que cuando la gente aplauda a Jesús de que está entrando, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, a tener la mentalidad del burro y a pensar que como nosotros le llevamos a Jesús, los aplausos son para nosotros. Por eso la meritocracia en el Evangelio no funciona. Y nosotros le hacemos creer a la gente de que yo estoy bien y en bendición por lo que yo hago. Y el apóstol Pablo quebranta esa idea y dice, todo lo que yo pude hacer y todo lo que yo pude alcanzar y todas las personas que yo, fue la gracia de Dios que operó en mí. El Evangelio, para que transforme, para que liberte, para que haga todo lo que tiene que hacer, tiene que estar centrado en Jesucristo. Un evangelio centrado en la gente va a llevar a humanizar y a caer en la meritocracia que va a destruir justamente la centralidad de Jesucristo. Y nos vamos a caer en un evangelio de legalismo. La libertad justamente es una gracia que el Señor nos da por medio de la cruz. Pero esta libertad, para que se exprese y sea vivida en su plenitud, tiene que pasar por la cruz. Tiene que pasar por la cruz. Y este es el último punto del mensaje. Hablamos de lo nocivo, de lo tóxico, del legalismo, de la manipulación, de un evangelio falso. Pero ahora, ¿cómo vivo la libertad? La necesito vivir traspasando la cruz. ¿Por qué? Porque si bien el legalismo es un enemigo externo, yo no puedo ignorar el enemigo interno a la hora de vivir en el Espíritu, de vivir la libertad del Señor. Por eso el apóstol Pablo, a partir del versículo 16, va a decir, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Y empieza a explicar cuáles son las mismas. La libertad no es una vida sin ley, sino una ley que proviene de la gracia y una ley que proviene de la cruz. En la cruz nosotros hallamos perdón. En la cruz nosotros hallamos una nueva oportunidad, pero también en la cruz nosotros hallamos muerte. Aquellos que abrazamos el Evangelio, justamente cuando llegamos a la cruz y entendimos el Evangelio, comprendemos que cuando Cristo murió, yo también fui clavado ahí. Porque es necesario de que cuando la ley, que no podía salvarme, sino darme a conocer, yo muera a la ley. Yo muera con Cristo. Entonces ahora la libertad que vivo ya no es para satisfacer los deseos de la carne. Ya no es una gracia que se convierte en desgracia, sino que es una gracia que opera por el amor
como decía el apóstol Pablo, la fe que obra por el amor. El evangelio transformador te va a liberar de contextos en donde la mala enseñanza y la mala praxis te llevan a estar en esclavitud, en culpa. Pero el evangelio de la libertad te lleva a vivir ahora conforme a diseño y a voluntad de Dios. Y cada situación, yo no sé cómo viniste hoy, tal vez estás con problemas en tu matrimonio, tal vez estás con problemas en tu economía, tal vez estás con algún problema en tu familia, tal vez estás con algún problema justamente laboral, pero a Dios no se le escapa nada de las manos de todo eso. No se le escapa tus exámenes parciales o finales. A Dios no se le escapa nada de la mano. Pero Él tiene un enfoque y es que Él te ama y la vida que se te ha dado y que Cristo está dentro en ti, quiere que la vivas, que la expreses y que esa libertad la comas a diario. Amén. Ponete de pie un ratito y vamos a orar. Yo no sé si el mensaje de hoy pudo tocar algunas fibras de tu corazón, pero sí quiero decirte que cuando el Espíritu Santo obra, se rompen cadenas, se quebranta toda culpa, se quebranta y trae un sincero arrepentimiento y comenzás a vivir todo lo que Dios te planificó para vos. Y Dios comienza a obrar allí en tu familia, en tu matrimonio. Dios comienza a obrar en tus hijos. Dios comienza a obrar en ellos. Dios comienza a hacer esa obra preciosa, hermosa. El amor comienza a correr, porque lo que trababa, cual dique que frena el fluir de las aguas, ahora se rompe y comienza con naturaleza a correr esa agua. Ese río de Dios comienza a fluir, a fluir, a fluir. Hay muchas cosas que frenan el fluir de la libertad, del amor. Una de las cosas se llama falta de perdón. La falta de perdón es un atisbo de legalismo en nosotros, porque el legalismo enseñó ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús dijo en el Sermón del Monte, esto les fue enseñado, más yo les digo a usted, que si tu enemigo te da en una mejilla, dale la otra. Si tu enemigo te pide la capa, dale dos. Si tu enemigo te pide que le lleves 1 kilómetro, llévale 2 kilómetros. Porque el perdón es una herramienta para vivir la libertad en Cristo Jesús. Yo no sé si alguien te hizo daño, si alguien te lastimó, te abusó, violó, manipuló, te robó, te hizo mucho daño. Te sugiero de parte de Dios, te aconsejo de parte de Dios, perdona, perdona. Perdonar no es habilitar a seguir en el abuso ni en la manipulación, no. Perdonar es liberar tu corazón del dolor que te provocó esa situación traumática. Perdonar es manifestar a Cristo. Tal vez en esta noche estás queriendo experimentar la libertad, pero es tanto ese dolor que guardaste en tu corazón que te robó hasta la sonrisa de tu rostro. Algo tan precioso y tan barato te fue quitado. Pero hoy, en el nombre de Jesús, tú puedes experimentar libertad. Si le decís, sí, Señor, yo perdono. Así que ahí donde estás, cerrá tus ojos un ratito más y orá a Dios. Si este mensaje, te vuelvo a repetir,
movió alguna fibra, toma la palabra y soltá con tu boca lo que Dios está queriendo que sueltes. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche por este tiempo precioso de bendición, en donde tu palabra puede ser predicada con total libertad, Señor. Gracias, Dios, por la familia de la fe. Gracias, Dios, por la familia, por los hijos. Gracias, Dios, por los jóvenes, por los adultos, por los padres, por los abuelos. Gracias por todas las generaciones. Llévanos a vivir un evangelio de libertad, Señor. Arranca todo legalismo, arranca todo judaísmo. Señor, libéranos de todo judaizante en el nombre de Jesús y llévanos a vivir la libertad plena en Cristo Jesús, Señor. Que tú seas anunciado en todo momento con nuestra palabra, con nuestros pensamientos, con nuestros hechos, con todo, Señor. Que Cristo sea anunciado. Padre, y si en esta noche hay alguna persona que tiene algún dolor en su corazón, por algún trauma, por alguna herida, por algún abandono, por alguna marca en su historia, yo te ruego, Padre, para que tu Espíritu Santo traiga convicción y pueda perdonar. Te animo a que puedas agarrarle la mano de la persona que tenés al lado y puedas orar conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta noche abrazo el evangelio de la libertad. Abrazo el evangelio de amor, de perdón, de sanidad y restauración. Señor Jesús, perdono a toda persona que me ha herido, que me ha lastimado, que me ha dañado, que me ha manipulado y me ha traumado. En el nombre de Jesús, suelto perdón con mis palabras, con mis pensamientos y con mis hechos. Declaro, Señor, que así como tú me perdonaste, yo también perdono a los que me ofenden. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor, porque hoy es un día de libertad, hoy es un día de libertad, hoy es un día de sanidad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén.